Bhagavad Gita, capítulo 2, texto 33. Hemos avanzado, ¿eh? Sin embargo, si no cumples con tu deber religioso de pelear, entonces ciertamente que incurrirás en pecado por desatender tus deberes, y en consecuencia perderás tu buena reputación como guerrero. Dice Srila Prabhupada en una parte de su comentario: pero si él abandona la batalla, no solo estaría faltando a su deber específico como kshatriya o como guerrero, sino que además perdería toda su fama y su buen nombre. Dice que para una persona que ha tenido cierta fama, el perder esa fama le hace sentir de una manera dolorosísima, ¿no? Porque estamos tan apegados a lo que es el ego, que cualquiera de este tipo de cosas nos perjudica. Por un lado, como ya lo dije, estamos hablando de una batalla, estamos hablando de la explicación que le da Krishna a Arjuna acerca de su deber prescrito. Pero todos tenemos deberes. También ya lo hablé un poco más atrás acerca de los deberes de cada uno. Todos tenemos deberes. Lo que pasa es que muchas veces abandonamos esos deberes. Y son importantes. Porque es lo que nos hace, ¿no? Nosotros tenemos que llevar a cabo ciertas acciones. Y muchas veces son acciones para nosotros mismos. No es que son acciones para los demás. Si cuando es todo lo que es para los demás, todo lo que es externo, generalmente es para el ego. Pero las cosas que hacemos para nosotros son para satisfacción interna, ¿no? Cuando tú eres bueno con otra persona, cuando tú le enseñas a otra persona, cuando tú ayudas a otra persona, estás dando eso, pero sin esperar nada a cambio. Eso es muy cristiano incluso. O sea, yo doy sin mirar a quién. Eso también es un deber. En este caso nosotros le preguntábamos a nuestro maestro espiritual si nosotros tendríamos la obligación de dar caridad a los demás. O sea, se puede ayudar a los demás, pero es que la mayor ayuda que puedes dar a otro es el conocimiento. ¿Entiendes? O sea, simplemente con entregar conocimiento a una persona le estás abriendo las puertas a una mejor vida. Muchas veces simplemente nos hace falta un empujoncito, ¿no? Una palabra de aliento para seguir adelante. Entonces el conocimiento es muy importante. Mira, no se trata tampoco de dar consejos, dice, consejos vendo que para mí no tengo. Pero dar una explicación filosófica acerca de la vida te ayuda, porque muchas veces tú le das un consejo a un amigo y en el momento no te escuchan, pero le queda. Y un rato más tarde, cuando hace una reflexión acerca de lo que le han dicho, automáticamente le cambia algo, porque el conocimiento llega al corazón. Nosotros somos Sat Chit Ananda, que significa somos eternos, llenos de conocimiento y bienaventuranza. Somos felices por naturaleza, pero tenemos conocimiento también por naturaleza, y ese conocimiento está en tu corazón. Lo que hace el conocimiento es simplemente recordarte ese conocimiento que ya tienes en tu corazón. Jai. Hare Krishna. Namaste.